Aleluya. Bueno, bendiciones, hermanos. Que el Señor los bendiga. En esta noche tenemos el tema de doctrina avanzada con los dos testigos. Es un tema interesante, ¿verdad? Que vayamos a ver unos versículos que a mí me gustan mucho, que también nos abre la mente, voy a decirlo así, el corazón a un evangelio sobrenatural, ¿verdad? Hay quienes quizás no les gusta la palabra sobrenatural, pero creo que sí es sobrenatural porque ¿cómo explicamos que Elías todavía está vivo, verdad? Y son cosas muy profundas que vamos a ver el día de hoy, que el Señor nos ayude. Así que preparen sus preguntas, ¿verdad? Que para al final del tema. Y vamos a iniciar, ¿verdad? Y que sea el Señor que nos alimente y nos ayude el día de hoy. Papito lindo, gracias Señor Jesús, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias por el día de hoy, gracias por la vida, por los alimentos, por el pan, Señor mi Dios, de este día. Suplicamos el pan, Señor mi Dios, del cielo, que lo queremos recibir, papito lindo, que nos alimente, que nos dé las fuerzas para seguir adelante, las fuerzas para soportar las pruebas, para soportar estos últimos tiempos, Señor mi Dios. Por favor, que el tema de hoy sea edificante para nuestras vidas. Enséñanos tú, papito lindo, directamente a través de tu Santo Espíritu. Te suplico que llenes mi boca, Señor mi Dios, con lo que tú, Señor mi Dios, tienes para nosotros. Asimismo, que llenes los corazones de mis hermanos y sus bocas también para que seamos juntamente edificados. En nombre de Jesús, guarda nuestra señal de internet, que podamos estudiarlos sin interrupción. Te amamos, Padre, te amamos, Hijo, y te amamos, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy, que como les decía, son los dos testigos, ¿verdad? Vamos a ver qué son, las dónde están profetizados y los posibles candidatos. Digo posibles porque ahí vamos a ver que hay varios candidatos, ¿verdad? En base a la Biblia. Y los dos que yo creo que son, ¿verdad? Pero que no están del todo seguros. Entonces, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Año de la recuperación, ¿verdad? Ahí vamos siendo llevados, ¿verdad? Este año en los hombros, perdón, de Señor Jesucristo. Los dos testigos, ¿verdad? El tema de hoy, doctrina avanzada. Ya entramos a los temas de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de Apocalipsis en este sábado y los otros 4 que nos quedan, ¿verdad? Y aquí voy leyendo, ya ustedes pueden ver en sus pantallas de la presentación. Así que los leo, ellos aparecen en Apocalipsis 11, de 3 al 4, y dice, y daré a mis dos testigos que profeticen. Esto es importante, ¿va? Van a venir a profetizar por 1260 días. Esos son 3 años y medio, ¿verdad? Vestidos de silicio. Entonces vienen a profetizar, vienen con una vestidura de silicio y vienen por 3 años y medio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Recordemos que el silicio eh, era un vestido, ¿va? Como algo como un chaleco que se usaba en Israel, ¿verdad? Que era bastante incómodo. Se usaba regularmente abajo de la ropa. Era, había unos que en el caso más liviano era como de pelo, ¿verdad? De camello, pelo de cabra. Era, picaba, era incómodo. Y en otros casos ya era más fuerte y también lastimaba. Y eso lo usaban ellos como infligirse dolor, ¿verdad? Como estar de luto, estar de esa forma incomodado, ¿verdad? Como golpeando su carne en un sentido literal para ellos, ¿verdad? Entonces van a venir vestidos de ese silicio. Puede ser literal y también espiritual, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso al rato. Aquí al final le dice que los dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, ¿verdad? Que están de pie delante del Dios de la tierra. Eso nos hace referencia a la profecía que estaba en Zacarías, ¿verdad? La vamos a leer aquí, los 1260 días son 42 meses o 3 años y medio proféticos, ¿verdad? Recordemos que un año en la Biblia, un año profético se le llama, son 360 días, ¿verdad? Un año calendario son 365, pero cuando lo contamos en la Biblia son 360
porque se cuentan 12 meses de 30 días, ¿verdad? Eh, no hay uno de 28, 30, no. 30 días sería un mes profético y un año profético, 360. Por eso aquí sacamos esa conclusión, ¿verdad? Entonces, en Zacarías ya estaban profetizados, Zacarías 4 del 1 al 3 y también del 11 al 14, o sea, todo el capítulo 4 habla de ello, pero aquí hicimos el extracto, ¿verdad? Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Eso es importante, este qué ves, haciendo un paréntesis, eh, porque a mí, haciendo un paréntesis, ¿verdad? El profeta Timoteo me enseñó de esto, porque yo a veces, a la hora de profetizar, eh, muchas veces uno escucha, así dice el Señor, ¿verdad? Entonces uno espera oír, así dice el Señor. No sé si es una expresión o algo, pero yo siempre tenía esa duda, porque a mí más que todo se me muestran a veces ciertas como imágenes, voy a decirlo así. Y entonces el profeta me hablaba de esto. Imagínense aquí, él va y le pregunta al Señor, ¿qué ves? O sea, él está viendo. Y entonces dice, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Verdad? Entonces aquí él da una profecía, pero no la da así dice el Señor, ¿va? Sino la da he mirado. Y ¿verdad? Podríamos decir me muestra el Señor, algo por el estilo. Entonces él aquí está hablando de que ya mira, perdón, ¿cómo se llama esto? Los 2 olivos, ¿verdad? Y las lámparas y todo. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces aquí ya estaba profetizado desde Zacarías los 2 testigos, ¿verdad? O los 2 ungidos. Y aquí arriba les puse una imagen que es el emblema nacional de Israel, que está basado en Zacarías, ¿verdad? Que es el candelabro con los 2 olivos a los lados, ¿verdad? Entonces el emblema de ellos eh, son los 2 testigos, ¿verdad? De Apocalipsis. Algo que me parece interesante, ¿verdad? Eh, vamos a, no puedo regresar, ahí está. Los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra tienen bastante aceite, ¿verdad? Dice que 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Eso quiere decir que la unción, ¿verdad? Pues esos son los 2 ungidos, son 2 personajes que tienen una unción fuerte, ¿verdad? De parte de Dios. Y están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, son 2 personajes muy importantes, ¿verdad? Estos 2 ungidos profetizarán por 3 años y medio, dando testimonio, serán muertos y resucitados. Voy a leer toda esta parte de acá, Apocalipsis 11 del 3 al 12. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen. Eso lo habíamos leído, ¿verdad? Eso es importante, vienen a profetizar. Por 1260 días les dio de silicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Se me viene otra cosa, perdonen, ¿verdad? Dice, están en pie delante del Dios de la tierra. Aprovecho eh, a decir lo siguiente, hay un himno que dice, no hay lugar más alto, ¿verdad? Más grande que estar a tus pies, algo así. Muy bello y todo, pero sí, es hermoso estar a los pies del Señor, es una bendición. Pero imagínense, estos no están postrados, están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, sí, el Señor, uno llega humillándose, postrado, pero el Señor nos levanta también, ¿verdad? Eso es importante saberlo, ¿verdad? El lugar más importante no es estar a los pies, es un lugar de privilegio hermoso. Más, por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, se recostaba al pecho del Señor. Es un lugar mejor, mayor. Entonces tengamos cuidado con himnos
porque pueden, aunque son hermosos y son de bendición, y cantémoslos, sí, amén, eh, cuidado sacar doctrina de ahí, ¿verdad? Si no, la doctrina sale de la Biblia. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. De aquí vamos a sacar la tarea de esta parte. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ya que el mensaje que traían era duro, ¿eh? Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que nos vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces ellos vienen con un propósito, van a estar profetizando en el Israel nacional, ¿verdad? Van a estar profetizando, según leemos aquí, en la Jerusalén terrenal, ¿verdad? Estarán ahí profetizando, haciendo demostraciones de poder. eh, la bestia, ¿verdad? Los va a matar, pero también ellos van a tener una resurrección y van a ser arrebatados al cielo, ¿verdad? Esa es la función de ellos. Recordemos que ya aquí ya no es profetizarle a la iglesia, sino es vienen a profetizarle al Israel nacional, ¿verdad? Ya la iglesia aquí pasa a segundo plano y el primer plano es el Israel. Aquí hay una figura que la quise agregar. En los evangelios vemos una figura de estos dos testigos, ¿verdad? Es lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando el Señor entra a Jerusalén, el Señor vino en relación, en esta primera venida, el Señor vino en relación al pecado. Entró en un asno, ¿verdad? Pero antes de que él entrara, envió dos testigos. Mateo 21, 1 y 2 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedme. Entonces él envió, antes de entrar a Jerusalén en su primera venida, envió dos discípulos, ¿verdad? Desde el monte de los olivos. Entonces es como una figura de los dos testigos que vendrán en la segunda entrada a Jerusalén, ¿verdad? El Señor en su segunda venida ya no viene por pecadores, ¿verdad? Sino que viene por justos, ¿verdad? Y ahora vendrá en un caballo. Ya no va a entrar en un asno, sino va a entrar en un caballo, ¿verdad? Entonces esta es una figura extra y ahorita la pregunta sería, ¿quiénes son los dos testigos, ¿verdad? Según la Biblia. Entonces algunas características. Esa palabra testigo que aparece en Apocalipsis es martureo. Martureo se traduce como testimonio. Los dos testigos, ¿verdad? Testificar, llevar registro y también ser mártir, ¿verdad? Entonces, eso ya nos da un perfil, ¿verdad? De qué son y a qué vienen, ¿verdad? Vienen a testificar y a ser mártires. Están vestidos de silicio. Esto quiere decir un luto y un mensaje que no es atractivo. Como decía ahí, los moradores de la tierra se van a ser atormentados por este mensaje. Entonces es un mensaje, no están vestidos de fiesta, ¿verdad? No están vestidos de boda, no están vestidos de guerra, sino que están vestidos de silicio, que es luto, sufrimiento, ¿verdad? Eso nos habla que su mensaje es un mensaje duro, ¿verdad? De arrepentimiento, como por ejemplo Juan el Bautista. Ya se recuerdan que la Biblia dice que él se vestía con vestiduras de camello,
Eso es un tipo de silicio, ¿verdad? Algo incómodo. Y el mensaje que él traía era eso, era incómodo, ¿verdad? Arrepentidos, etcétera, etcétera. Otra característica es que le llama ramas de olivo. ¿Verdad? Saben que del olivo salen las aceitunas, ¿verdad? Y de ahí se saca el aceite de oliva, ¿verdad? Que es figura de la unción. Eso habla de una llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también el olivo nos habla del Israel nacional. Ya como vimos el emblema y todo, es un mensaje hacia el Israel nacional. Y quedan los dos candeleros, eso quiere decir que tendrán palabra y serán luz, ¿verdad? Entonces, en base a estas características, si quieren a profetizar, etcétera, vamos a ver algunos personajes bíblicos que podrían o no ser los dos testigos. El primero es Elías. Creo que la mayoría está de acuerdo que Elías es uno, porque está profetizado. Malaquías 4, 5, 6 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces aquí está profetizado que va a venir. Aquí yo os envío el profeta Elías. Entonces Elías tiene que venir. Ahora, debemos saber que la palabra profética tiene tiempos. Entonces, Jesús dijo que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Por ejemplo, Mateo 11:14 dice: y si queréis recibirlo, él, refiriéndose a Juan el Bautista, es aquel Elías que había de venir. Pero no era Elías, era aquel Elías. Entonces viene en el espíritu nada más, porque hay que leerlo en contexto. Según Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, que están hablando de Juan el Bautista, pero ya no dice que era Elías, dice que irá con el espíritu y el poder de Elías. Por eso era aquel Elías, pero no era Elías. El mismo Juan el Bautista aclara que no era él. Según Juan 1:19 al 25 dice: este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Pues no era Elías, ¿no? ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces, Juan no era Elías. Juan el Bautista tenía la unción, ¿verdad? Tenía el espíritu y el poder de Elías, mas no era Elías, ¿verdad? Entonces, eh, esa profecía de que Elías ha de venir aún no está cumplida, ¿verdad? Entonces, muy probablemente él es uno de los dos testigos. Quizás en el tiempo de preguntas y respuestas podemos hablar un poquito de la profecía bíblica y de cómo se va cumpliendo en tiempos, ¿verdad? Para que entendamos un poquito mejor con la ayuda de Dios de cómo funciona esto. Además, vemos una similitud en los dos testigos y Elías. La similitud está en Apocalipsis 11:6, que dice que tienen el poder de cerrar el cielo, ¿verdad? A fin de que no llueva. Y en Primera de Reyes 17:1, Elías, ¿verdad? Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces ya él había hecho un milagro muy parecido, ¿verdad? Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Entonces aquí hay una similitud, ¿verdad? En lo que está profetizado en Apocalipsis 11, refiriéndose a los dos testigos, y lo que hizo ya Elías en Primera de Reyes, ¿verdad? Y lo que ya habla Santiago, que oró y no llovió por 3 años y medio.
Entonces muy posiblemente Elías vendrá, ¿verdad? Importante también que dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era un hombre, ¿verdad? No era un extraterrestre. Eso es importante también. Además, Elías no ha visto muerte, fue arrebatado. Segunda de Reyes 2:11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces Elías no vio muerte, ¿verdad? Apareció en la transfiguración, Mateo 17:3 dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, todavía está vivo. Malaquías dice que tiene que venir, ¿verdad? Él, estando aquí en la tierra, hizo milagros parecidos a lo que se habla en Apocalipsis 11, de cerrar el cielo para que no lloviese por 3 años y medio. Entonces, muy probablemente Elías es uno de los dos testigos, ¿verdad? Que tiene que venir, profetizar, es importante, Elías es un profeta, venir, profetizar, morir, resucitar y ser levantado por el Señor. Ese es el primer candidato. El segundo candidato es Moisés, ¿verdad? Eh, él es candidato porque en Apocalipsis 11 habla de que otra característica de los dos testigos es convertir el agua en sangre, ¿verdad? Y quien hizo eso, pues fue Moisés, ¿verdad? Entonces muchos piensan que Moisés podría ser. Deuteronomio 34:5 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya, entonces Moisés murió, ¿verdad? Hace miles de años, y no se puede morir dos veces, ¿verdad? Entonces, difícilmente sea Moisés. Lo de las plagas, eso se parece a lo de Apocalipsis, así que puede ser, ¿verdad? Eh, Moisés murió hace miles de años, así que difícilmente él sea, ¿verdad? Hay quienes han revivido, puse yo aquí abajo, bueno, no quiero leer todo, pero hay quienes como la que se llama Talita Kumi, ¿verdad? O muchos en la Biblia que han muerto y han revivido y han vuelto a morir, ¿verdad? Talita Kumi estaba muerta, el Señor dice Talita Kumi, ella se levanta y vive, ¿verdad? Su vida normal y se volvió a morir. No resucitó, sino que revivió, ¿verdad? Porque la resurrección es algo con otro cuerpo, etcétera, ¿verdad? En cambio, solo revivió y volvió a morir. Pero en el caso de Moisés, pues él murió, pero hace miles de años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a revivir? Tendría que resucitar con un cuerpo nuevo. Entonces, está muy difícil que sea Moisés. Se me ocurre que tal vez murió y ahí mismo el Señor lo revivió y después lo llevó con Elías. Podría ser, ¿verdad? Pero no creo que sea Moisés uno de los dos testigos. Enoc es otra opción. Judas 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces Enoc era profeta, profetizó. Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hebreos 11:5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces Enoc no murió, no vio muerte, profetizó de la venida del Señor. Así que es un candidato, ¿verdad? Eh, ¿Qué más aquí hay que agregar? ¿Por qué él no? Una opción de que él no es candidato es porque él no es del pueblo de Israel. Y tienen que venir a profetizar en Jerusalén al pueblo de Israel. Entonces, Enoc fue muchísimo antes de las 12 tribus de Jacob, etcétera. Así que no era del pueblo de Israel. ¿Verdad? Enoc estaba en otro pacto, etcétera. ¿Verdad? Así que eh, probablemente eh, no es él, ¿verdad? Porque al no ser de Israel, y aunque está vivo, no necesariamente tiene que morir, ¿verdad? Porque si somos nosotros que somos la iglesia, si el Señor viene y nos arrebata, no veremos muerte nunca, ¿verdad?
No, no a fuerza hay que morirse, ¿verdad? Así que no pudo haber sido transformado y estar ya en una vida eterna. Así que no a fuerza tiene que morirse. Y otra es que no es de Israel. Entonces, por ahí difícilmente él sea uno de los dos testigos. El otro candidato es Juan, ¿verdad? Juan es otro testigo. Y se me ocurre uno más que no puse aquí, aunque no creo que sea también testigo, pero que no está en la presentación, sería Pablo. Pero Juan es testigo, ¿será? Dice que Jesús habló que algunos de los discípulos no verían muerte hasta que vieran la venida del Señor. Además, se lo dice específicamente a Juan y que él quedará hasta la segunda venida. Entonces leamos Mateo 16:28, dice, de cierto os digo que hay algunos, en plural, de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso fue lo que dijo el Señor. En Juan 21:23 se la aclara. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, o sea, Juan, no moriría. Pero Jesús no les dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea que ahí no sabe de que sí va a morir, pero va a morir hasta que él venga, ¿verdad? Entonces, ¿qué? La segunda venida. Además, se le dice a Juan, el apóstol Juan, que debe profetizar otra vez en Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿No? Entonces, eso también lo hace candidato. Juan también estuvo en el monte de la transfiguración y también es judío, lo que va acorde con el olivo. O sea, Juan también es como un profeta, Juan profetiza, y todo Apocalipsis es una profecía, ¿verdad? Y sí es del pueblo de Israel, ¿verdad? Mateo 17:1-2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y los vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces estaba el Señor, estaba Elías, estaba Moisés, pero también estaba Juan ahí, estaba Pedro y estaba Jacobo. Así que sí, estaba Moisés ahí en el monte, pero también estaba Juan en el monte. Entonces, conclusión, esta conclusión la saco del apóstol Sergio, pero también yo pues comparto esta conclusión. Vemos que de ser Elías y Juan tenemos dos testigos, uno de la ley, de Elías, y otro de la gracia, Juan, un profeta del Antiguo Testamento y otro profeta del Nuevo Testamento, los dos judíos del pueblo de Israel nacional. Los dos no han visto muerte y a los dos se les dijo que debían de profetizar en los tiempos finales. Así que, ¿quiénes son los dos testigos? Muy probablemente Elías y Juan. No es una doctrina cerrada porque, como vemos, no hay muchos versículos que aseguren esto. Podría ser Elías y Moisés, Moisés y Juan, ¿verdad? Enoch. Y también yo incluiría como alguien candidato Pablo, aunque no creo que sea Pablo, yo creo que es Elías y Juan. La tarea, ¿verdad? Apocalipsis 11:8 dice, y sus cadáveres, hablando de los dos testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad o la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces ahí la señala, ¿verdad? Al decir donde nuestro Señor fue crucificado, la señala que esa ciudad es Jerusalén, ¿verdad? Él fue crucificado a las afueras de Jerusalén. Entonces, en estos versículos, Jerusalén tiene tres características espirituales, que llaman gran ciudad. Yo le puse grande ciudad, ¿verdad? Pero también puede ser gran ciudad, Sodoma, y le llaman Egipto. Entonces, la tarea es, ¿cuál es la gran ciudad? Según la Biblia. Una vez tengan el nombre, ¿cuáles son las características de la gran ciudad? Según la Biblia. ¿Cuáles son las características de Sodoma? ¿Cuáles son las características de Egipto? Características espirituales, ¿verdad? Porque así le llaman aquí a Jerusalén. Eso es importante, ¿verdad? Para que no vayamos a
a idolatrar a Jerusalén, ¿verdad? Porque imagínense cómo le llaman aquí la Biblia. Le llama en el sentido espiritual Sodoma y Egipto. Así que esa es la tarea, ¿verdad? Y eh, bueno, pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. Siempre con la metodología, ¿verdad? De levantar la mano y así uno por uno. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, perdonen, voy a hablar de lo que les mencioné de la profecía, los tiempos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Así pueden ver acá, aquí tengo Paint y voy a hacer, o tratar de hacer la explicación de esto. Vamos a poner aquí uno. Y permítanme, aquí voy a hacer un dibujito sencillo. Tratando de explicarles de cómo más o menos, ¿verdad? Entiendo lo que funciona una, una palabra profética. Una palabra profética más que una profecía, ¿verdad? Algo así. Entonces, digamos, aquí está el Malaquías, el profeta Malaquías, y está profetizando, ¿verdad? Y él dice que Elías ha de venir, ¿verdad? En todo. Pero como así se ve la profecía, él no puede ver esto, porque digamos, él está en esta posición, entonces estos montes le bloquean la vista, digamos, él no sabe qué hay aquí, por ejemplo. Ese círculo él no lo puede ver porque este monte lo bloquea, ¿verdad? O si lo pongo aquí tampoco lo puede ver, o acá, ¿verdad? Entonces la profecía, él aquí en este primer monte, él al decir, eh, bueno, para no hablar cosas que no son, ¿verdad? Estaba en Malaquías 4, perdonen el tiempo, vieron que estoy buscando Malaquías 4. Vamos a ver. He aquí yo os envío al profeta Elías. Entonces él dice, he aquí yo os envío el profeta Elías. Él se echa esa profecía, ¿va? Porque él está viendo algo acá. Entonces él mira aquí a Juan el Bautista, ¿verdad? Él mira aquí a Juan el Bautista, que venía en el poder y espíritu de Elías. Esa es la profecía que él mira, digamos así, a mediano plazo. Después mira al espíritu de Elías que vendrá sobre la iglesia, ¿verdad? Porque es antes de que empiece, venga el día, eh, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Enviará el espíritu de Elías que ya está sobre la iglesia. Pero también mira a Elías como uno de los dos testigos, ¿verdad? Entonces él cuando está profetizando, él dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, pero esa profecía pasa por el monte de Juan el Bautista, ¿va? Pasa tocando al espíritu que está sobre la iglesia y también a uno de los dos testigos, pero entre cada uno de estos tiempos hay un espacio, hay espacios que él no puede ver porque eso lo está viendo sobre las colinas de los montes. Por eso me refería que la palabra trae tiempos. Así podemos ver varias profecías, y en este caso son tres montes, ¿verdad? Pueden ser más, y entre cada monte hay un tiempo
donde el profeta pues no puede ver, ¿verdad? Él aquí no puede ver qué está pasando, pero su profecía toca los tres tiempos. En este caso son tres, pueden ser más o menos, ¿verdad? Así que les quería compartir eso antes de las preguntas. Eh, bueno, entonces estamos con las preguntas y respuestas. Karen, creo que querías hablar.